Alejandro Robles es realmente un diputado federal migrante totalmente comprometido con la causa de la Cuarta Transformación y sabe comunicarse con la gente. ¿Qué es la qué es la Cuarta Transformación, diputado? Pues es precisamente esta convicción de acabar con el régimen de corrupción que implicó el PRIAN y poner por delante a quienes ellos dejaron históricamente atrás, a los que menos tienen. Son lo que ha podido resumir y sintetizar en grandes definiciones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es por el bien de todos, primero los pobres, que es no puede haber un gobierno en la opulencia mientras hay un pueblo en la miseria, no puede, lo dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eh, la honestidad como forma de vida, el tema de reconocer que el mejor aliado del colonialismo ha sido la élite corrupta de nuestro país. Eso es lo que significa la cuarta transformación. Proponernos como horizonte la, la democracia y definir el tablero de la igualdad como el único en el que es practicable la libertad. Todo lo opuesto a lo que hoy dice Milei es lo que es la cuarta transformación en nuestro país, en México. Un Muchas diputado, gracias. un diputado que conecta con mucha facilidad con los migrantes, Armando, debiera de conectar muy bien con cualquier ciudadano de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo conecta el diputado Alejandro Robles con la gente de la Ciudad de México, con la gente de Coyoacán? Pues tengo esa facilidad de conexión con los migrantes, pues porque tuve la vida como migrante, eso me da una ventaja, una facilidad. Y cómo conectar en Coyoacán, pues es que soy culhuacanense, entonces Culhuacán está compuesto de tres grandes zonas que son los Culhuacanes, los Pedregales y la zona centro. Entonces, por eso tengo esa facilidad, soy un culhuacanense, además egresado de la UNAM, que tú sabes la influencia que implica la Universidad Nacional en esta zona, en Coyoacán. Muchos estudiantes viven aquí en los Pedregales precisamente porque van a la UNAM. Y esa es también otra de las formas. Tengo esa, esa convicción que nos caracteriza a los coyoacaneses y a los universitarios, que además Coyoacán siempre ha sido eh, caracterizada por ser una nación de gente, de intelectuales, de artistas, de pensadores, de gente progresista en general. Entonces creo que por eso es que también puedo tener esa conexión, ese encajar muy bien, porque son clases trabajadoras, universitarias. Aquí hay unidades de los trabajadores del estudiante, de la propia universidad. Entonces, es eso lo que yo te puedo comentar, Octavio, que me permite y me da la facilidad de hablar en el mismo lenguaje de, de mis vecinos. Un diputado con causa y razón social, que además es maestro universitario, ¿por qué podría ser atractivo para el electorado de Coyoacán? Fíjate que tengo eh, el, el conocimiento y me conocen mucho también de ahí donde están los pendientes y las grandes deudas en nuestras regiones. Por ejemplo, ahorita acabo de estar en lo que nosotros conocemos como el Triángulo, es en Prado, Churubusco, es una zona que está en el abandono y que es una evidencia de la segregación, de la pobreza, de cómo las administraciones, en este caso la del PAN, pues es muy clasista y dejan al abandono a los que menos tienen. Están en una situación muy complicada. Tenemos estos lunares muy marcados donde la autoridad no les lleva ni luminaria. Es una situación que nosotros sí tenemos esa empatía, que tenemos esa sensibilidad y que además conocemos. Entonces, voy a estar eh, con quien más lo necesita y también muy pendiente de
aquellos que aparentemente no tienen una situación de necesidad económica, pero que sin embargo también lo necesitan porque están padeciendo la corrupción de la alcaldía. En este caso me refiero a los vecinos del centro de Coyoacán, que están en una resistencia contra la gentrificación, contra la expulsión de los habitantes, porque están haciendo del centro histórico de Coyoacán una condesa, es decir, una zona de bares, de antros, de comercio ambulante, que se olvida que tienen la vocación habitacional de esa zona y que tiene una declaratoria como zona de monumentos históricos. Entonces hay mucha ignorancia de parte de la alcaldía y mucha ambición. Entonces también por eso tenemos eh, ese esa empatía con los vecinos porque sabemos de primera mano lo que están diciendo. Y además, quienes tienen sus negocios ahí, pues también están siendo víctimas de lo que se llama vulgarmente como el cobro de piso. Por eso, como diputado, he planteado que sea mucho más enérgica la sanción para la extorsión, que a fin de cuentas es lo que está haciendo el alcalde y sus funcionarios en esta alcaldía, y que no es propio de Coyoacán. Pues ustedes que el alcalde de Coyoacán no es eh, tan llamativo como lo puede ser Sandra Cuevas, no es tan histriónico, pero es un formato, un modelo de gobierno muy similar al que tiene la Cuauhtémoc y hoy Coyoacán, y que además está emparentado con el de la Benito Juárez, que es el cártel inmobiliario comandado por Jorge Romero. Eso es lo que yo te puedo comentar. Tenemos el pulso de lo que está viviendo el vecino en todos los ámbitos y en todos los niveles. Armando, a mí me gustan mucho dos posturas del diputado con relación a hacer del centro histórico de Coyoacán, constituir ahí una autoridad que, similar a la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México, realmente vele por ese patrimonio cultural. Y también me gusta mucho su postura de poner un freno al cártel inmobiliario que pretende deshacer el Estadio Azteca y hacer de eso una crisis ambiental para la Ciudad de México. Esas dos posturas me gustan mucho del diputado Armando, y sería muy bueno que para los coyoacanenses él reflexionara sobre estas dos situaciones, diputado. Efectivamente, hay un rechazo generalizado en el pueblo de Santa Úrsula por el proyecto Estadio Azteca, que pretende ser el Mítica 2 de la zona, y en especial por el tema del estrés hídrico. Tenemos un problema de abastecimiento de agua tremendo, y una torre tipo Mítica pues te consume lo que 3 estadios aztecas llenos en un día. Entonces, esa es una situación que nosotros hemos planteado. Primero, pues que ese estadio debería estar catalogado para que se preserve y evitar este tipo de proyectos ambiciosos, gentrificadores, y que terminan por expulsar al habitante original. Entonces, eso es el planteamiento que tenemos. No solo es la defensa del pueblo de Santa Úrsula, sino de los pueblos y barrios de Coyoacán. Estamos gestionando ante la CEPI, que es la Secretaría de Pueblos Originarios en la Ciudad de México, para que reconozcan, porque al día de hoy no hay ni un solo pueblo de Coyoacán reconocido formalmente, y eso es algo delicado porque está en función de la lógica del cártel inmobiliario, de desarrollar el pueblo y acabar con estos pueblos. Estamos hablando del pueblo de la Candelaria, del pueblo de los Reyes, de San Francisco Coyoacán, de Santa Úrsula, todos estos pueblos que desafortunadamente han estado viviendo y padeciendo la misión inmobiliaria y la destrucción de estos pueblos. Y sabe, diputado Robles, que a mí me hace mucho ruido el que, en este caso, nuestros hermanos en Coyoacán vivan en una situación en el que son excluidos, en el que no son incluidos en la forma práctica de vivir en un lugar como Coyoacán, por ejemplo, esos pueblos originarios.
Es increíble que toda esa cultura de la que Coyoacán es heredera, históricamente se quede fuera. Exactamente, eso es, están en un proceso de expulsión que a fin de cuentas es la gentrificación. Se están construyendo estos edificios inteligentes, estas grandes torres, que a fin de cuentas van a terminar siendo unas pajareras en un par de décadas máximo y que van a estar deshabitadas nuevamente, pero ya van a expulsar a la gente. Y no estoy planteando algo que yo supongo, sino que es algo que se está viviendo en Londres, por ejemplo, o en muchas otras ciudades donde precisamente se hicieron estas burbujas inmobiliarias que a fin de cuentas hoy son ciudades abandonadas. Entonces, eso es lo que tenemos. En síntesis, es lo que nuestra Constitución en la Ciudad de México reconoce como el derecho a la ciudad y yo podría decir en términos de activista, la defensa del territorio. Octavio, y entonces los excluidos que históricamente han sido excluidos, lo siguen siendo. Sí, yo aquí quiero, me importa mucho, porque Alejandro pues, es un diputado muy inteligente, muy preparado. Me interesa mucho su reflexión sobre mucho de lo que se habla aquí en la Ciudad de México, sobre la clase media. O sea, una propuesta tan importante como la es la de la Cuarta Transformación, se cree en la Ciudad de México que no le llega a las clases medias. Hay ahí una serie de prejuicios, de propaganda negativa sobre que la Cuarta Transformación realmente no conecta con la clase media. Y Coyoacán es un territorio marcado por la clase media, por universitarios, a los que el diputado les da clases en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la reflexión, diputado, sobre esta propaganda negativa sobre que la Cuarta Transformación no conecta con la clase media? Es es una falacia, es una mentira completa, pero sí es una narrativa que tienen la derecha. Jorge Romero concretamente acaba de ser entrevistado y lo dijo. Tú puedes ver el gran gobierno que hizo Clara en Iztapalapa, pero Jorge Romero abusó del estigma que hay en el caso de Iztapalapa. Es decir, es mucha historia. En Iztapalapa llegaron muchas personas, migrantes aquí, migrantes internos me refiero, y muchos damnificados también estuvieron en Iztapalapa. Y entonces ha habido una carga histórica eh, precisamente porque son personas en situación vulnerable, pero que el gobierno honesto, correcto y brillante que fue el de Clara ha puesto esta palapa que no le pide nada a Coyoacán o a Benito Juárez. Sin embargo, aprovechan el estigma que hay con el tema de Iztapalapa y dicen, no, que si tú eres de Morena, pues eres pobre, ¿no? Tú, si quieres ser una persona de bien, profesionista, intelectual o lo que sea, pero que no sea alguien en vulnerabilidad, entonces tú tienes que ser de nosotros. Ese es un discurso que trae la derecha y que yo creo que nosotros debemos atajar con mucha claridad y es precisamente puntualizar el clasismo y el racismo. Porque créeme que las clases intelectuales son muy progresistas y no se dejan llevar por esta narrativa. Pero ahí pueden envolver a mucha gente con este tema de si no tienes caché, si no eres como nosotros, entonces eres de Morena, eres pobre. Ese es este discurso maniqueo que trae la derecha, que nosotros tenemos que hacer una gran tarea para comunicarnos. No podemos llegar nada más con un planteamiento en términos marxistas de si tú no tienes el capital, pues no eres capitalista y te ves mal defendiendo al gran capital sin tener ese capital. Tenemos que decirle sencillamente que este planteamiento democrático que solo la izquierda puede plantear o que solo Morena sostiene actualmente es precisamente es por la libertad, pero concebida en el tablero de la igualdad. La única forma de practicar nuestra libertad es en este tablero que nos permite el libre ejercicio de nuestros derechos, esta democracia. Es
es precisamente, tú puedes ver el discurso de Trump, de Milei, y no te van a tocar democracia, te van a decir solo la libertad. Y ellos al referirse a la libertad solo se refieren a la concentración grosera de la riqueza sin importarle la imposibilidad de las mayorías de ejercer sus derechos más elementales, como son la salud, la educación, la alimentación. Y es todo eso lo que nosotros estamos precisamente viendo. Hoy hay una clase media en esta Ciudad de México, gracias a la introducción de ese programa democrático que tiene su antecedente en 1997 con la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias a eso tenemos nosotros hoy una clase profesionista, una clase intelectual, una clase trabajadora que está en condiciones de precisamente ejercer estos derechos. Y eso no significa que deben dejar de ser de Morena, deben de luchar porque más personas vivan como ellos viven, como nosotros vivimos, con las garantías de libre ejercicio de nuestros derechos. Imagínate cuánta gente no sobrevivió la pandemia gracias a la pensión universal de adultos mayores, y son cosas que no se aprecian, cosas que no se dicen, pero que hicieron la diferencia en esta situación tan delicada que fue el COVID. Armando, yo quisiera que tú fueras rematando la entrevista, la conversación con el diputado, diciendo de antemano que yo soy un clasemediero, igual que el diputado, de aquí de la Ciudad de México, que vivo en la Benito Juárez y que sin embargo yo simpatizo con la doctora Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada y por supuesto con el diputado Alejandro Robles. Entonces, cómo creer que una persona por pura propaganda haga creer al grueso de la Ciudad de México que las clases medias no simpatizan con una causa de justicia social? Te pido que vayas tú cerrando esta parte, Armando. Bueno, ahí se me amontonan los pensamientos. Lo primero que se me viene a la mente, Octavio, señor diputado, es reconocer las benditas redes sociales que nos permiten estar informados, que nos permiten tener información de primera mano y no creer, no asumir todo esto con el que nos bombardean. Les cuento a los dos que yo estudié en la UAM Iztapalapa, así que yo puedo ver esa transformación que creó Clara y que es un modelo, el nombre me encanta y bueno, me hace referencia a nuestro querido amigo Enrique Dussel, que hace un par de días se nos fue y que él nos invitaba a retomar esta utopía y que que Clara lo ha hecho patente y que es una oportunidad, Alejandro Robles, de continuar creando, desarrollando ese modelo que hemos visto en el sureste de nuestro querido México, que se ha aplicado en Iztapalapa y que ahora Alejandro Robles lo puede llevar a que sea una realidad en nuestro querido Coyoacán. ¿Cierto, diputado? Así es, lo dijiste, mejor no se pudo haber dicho. Estas nuestros horizontes están precisamente en los pensamientos de Dussel o el maestro Galeano también, que definió de una gran manera lo que era la utopía. Yo les puedo decir, en Coyoacán vamos a abrazar la utopía. Han sido gestiones desastrosas, que realmente han sido mafias, y tenemos casos por ejemplo, uno de los delegados está prófugo por enriquecimiento, entonces ha sido fuente de riquezas mal habidas para los gobernantes de esta alcaldía, y yo creo que vamos a lograr acabar con esta larga noche de corrupción gracias a la fuerza y la influencia de Claudia, de Clara, y muy seguramente de tu servidor vamos a estar evitando esa pelea, abanderando y tener la satisfacción de echar al PAN de Coyoacán, hermano. Y si me permites, Octavio, antes de irnos, yo quiero comprometer públicamente a Alejandro Robles a continuar estas conversaciones muy a nivel de suelo, muy a nivel
de los recorridos que Alejandro Robles realiza en la delegación. Yo tuve oportunidad de verlo el día del segundo informe. La gente lo abrazaba, lo apapachaba, y es por algo, ¿no? Por ese trabajo que hay de base, que hay en lo más profundo de nuestras comunidades. Mando estar con la gente en las malas y en las peores. Siempre me ha tocado ver cómo la gente te pide alguna situación y los políticos se voltean. Y yo creo que no siempre vienen los casos que nosotros deseamos, sino nos tocan muchos temas que afrontar y estar con las personas cuando más lo necesitan, con quienes más lo necesitan, cuando más lo necesitan, es nuestra tarea. Y yo lo hago con mucha satisfacción y pues amor con amor se paga. La verdad es que la gente que no le reclames tu reciprocidad se entrega. Entonces esa es la consecuencia de precisamente siempre estar con la gente, sea la condición que sea, y siempre estar dispuesto, ya sea que cuántas mamás no han venido conmigo y es que está su niño en prisión o su niño en el hospital, y uno no se voltea porque sabe que muchas veces quienes además hemos vivido la prisión injusta, sabemos de la injusticia estructural que vive en nuestro país y cuánta gente en situación por su condición de pobreza tiene que ir a reclusión. O cuánta gente por necesidad de su condición no está recibiendo la salud, la atención médica que requiere. Entonces, en esos momentos, cuando más te necesitan, es cuando nosotros estamos, y creo que es por eso que recibimos muestras espontáneas de afecto muchas veces. Sí. Al pasar de los años, yo ahorita vengo de hacer un recorrido en el Tianguis, porque aquí de la Virgen, entre una zona ahí por la Carmen Cerdán, invitando precisamente al evento de Claudia mañana, el sábado, el domingo, El domingo. y pues ahí me saludaban muchas vecinas que realmente, pues ya no las recordaba, pero me decían, es que usted me ayudó con mi hijo y esto, o con mi abuelo, con mi mamá, y me decían, es que mi mamá te tenía mucho aprecio porque le ayudaste en esto, y ya falleció. Entonces, son cosas que, híjole, son muchas emociones encontradas, Armando, pero es lo bonito de esto, del noble oficio de la política, como lo dice López Obrador. Cómo nosotros podemos hacer que la política sí sea un oficio noble y no lo que era en el pasado, sinónimo de atropello, de abuso, de poder. Entonces, eso se ha cambiado, por fortuna. Octavio. No, pues agradecer esta plática tan fresca, tan revitalizante con el diputado Alejandro Robles. Seguro va a ser nuestro alcalde en Coyoacán, Gracias. y voces como él hacia los migrantes es siempre un gran referente. Gracias, diputado. Gracias a ti, Octavio. Mucho de lo que hemos hecho por nuestra comunidad migrante, te debo de reconocer que te lo debo a tus orientaciones y consejos. Un abrazo, diputado, y profundamente agradecidos. Gracias, Octavio. También para Gracias. ti, Armando. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y te tomo la palabra. Tú me dices cuándo nos conversamos de nuevo. Gracias. Gracias.